La carroza derrapó en el barro del patio, y antes de que los caballos se aquietaran por completo, la puerta de la posada ya se abría con violencia. Rachel Ashford alzó los ojos de los platos que lavaba, sus manos aún sumergidas en el agua fría y grisácea, mientras observaba al hombre cruzar el umbral como si huyera de sus propios demonios. No era el tipo de huésped habitual del Rosewood Inn. Sus ropas, aunque cubiertas de polvo del camino, revelaban el corte impecable de un sastre londinense. El abrigo de lana oscura llevaba bordados discretos que costaban más de lo que Rachel ganaría en 2 años sirviendo jarras de cerveza y cambiando sábanas manchadas. No llevaba equipaje, solo una pequeña bolsa de cuero que sostenía contra el pecho como quien protege algo precioso. «Necesito una habitación», dijo él sin preámbulos. Su voz denotaba la educación refinada de la aristocracia, pero también una urgencia que hizo a Rachel secarse las manos apresuradamente en el delantal. «El señor Hampton está en los establos», respondió ella rodeando el mostrador. «Pero puedo. No hay tiempo». Él depositó monedas de oro sobre el mostrador de madera rayada. Rachel nunca había visto tanto dinero junto. «La habitación más discreta que tenga, y necesito que nadie sepa que estoy aquí». Sus ojos se encontraron con los de ella por primera vez, y Rachel sintió algo extraño atravesar su pecho. Eran ojos grises como la tormenta que se formaba sobre los tejados de pizarra de Kent, pero llevaban un peso que iba más allá del cansancio físico. Había desesperación allí, y algo más que ella no lograba nombrar. «La habitación del ático», se oyó decir, cogiendo la llave colgada del último gancho. «Nadie sube allí aparte de mí». Él asintió una vez, apretó la bolsa con más fuerza y siguió a Rachel por las escaleras estrechas. Ella podía sentir su presencia detrás de sí, oír su respiración controlada pero pesada. Cuando abrió la puerta de la pequeña habitación bajo las vigas inclinadas del tejado, él entró rápidamente y fue directo a la ventana, espiando a través de las cortinas descoloridas hacia el patio de abajo. «Tráigame agua para lavarme la cara y algo de comer», pidió él sin volverse. «Y por favor, si alguien viene a preguntar por mí». «No he visto a nadie», completó Rachel. No sabía por qué estaba ayudando a un extraño a esconderse, pero algo en aquel hombre despertaba en ella un instinto que iba más allá de la razón. Él finalmente se volvió para mirarla, y por primera vez desde que había entrado en la posada, sus hombros se relajaron mínimamente. «¿Cómo se llama?» «Rachel Ashford, señor». «Alexander», dijo él, y por la forma en que pronunció solo el primer nombre, Rachel comprendió que estaba omitiendo algo importante. «Solo Alexander, por favor». Ella asintió y bajó las escaleras con el corazón latiendo más rápido de lo que debía. Mientras preparaba una bandeja con pan, queso y carne fría de la despensa, su mente trabajaba frenéticamente. ¿Quién era aquel hombre? ¿Un criminal? No lo parecía. Sus manos eran demasiado refinadas, su postura demasiado elegante, incluso en la desesperación. ¿Un aristócrata huyendo de un duelo? ¿O quizás? «Rachel». La voz áspera del señor Hampton la sacó de sus pensamientos. El propietario de la posada entró por la puerta trasera, trayendo consigo el olor a estiércol y heno. «Vi una carroza en el patio. ¿Tenemos huésped nuevo?» «Un caballero pidió la habitación del ático», respondió ella, manteniendo los ojos bajos conforme había aprendido a hacer. «Pagó por adelantado». Hampton gruñó, aparentemente satisfecho. «Que se quede allí entonces, lejos de los demás. Tengo cerveceros llegando esta noche y no quiero nobles quejándose del ruido». Rachel subió de nuevo las escaleras, equilibrando la bandeja. Llamó suavemente a la puerta y esperó. Cuando Alexander abrió, ella notó que él se había quitado el abrigo y la corbata. La camisa de lino blanco estaba abierta en el cuello, revelando la piel bronceada de quien había pasado tiempo al aire libre, contrariando su apariencia de aristócrata urbano. «Entre», dijo él, apartándose para darle espacio. Rachel depositó la bandeja sobre la única mesa de la habitación, demasiado consciente de su proximidad en el espacio reducido. El techo bajo los forzaba a estar cerca, y ella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «¿Hay algo más que necesite?», preguntó ella girándose para salir. «Quédese».
La palabra salió como una petición, no una orden. Por favor, ¿hace cuánto tiempo que no converso con alguien que no quiera algo de mí? Rachel debería negarse. Tenía trabajo que hacer, habitaciones que limpiar, clientes a quienes servir, pero algo en la vulnerabilidad de aquel hombre la hizo dudar. Solo por unos minutos, concedió ella, permaneciendo de pie mientras él se sentaba en el borde de la cama estrecha. ¿Siempre es así aquí?, preguntó Alexander, gesticulando vagamente hacia la ventana. ¿Tranquilo, común, predecible? Supongo que sí, respondió Rachel, extrañada por la pregunta. No es el tipo de lugar que atrae aventuras. ¡Qué suerte la suya! Él pasó las manos por su cabello oscuro, despeinándolo. ¿Alguna vez deseó ser otra persona? ¿Estar en otro lugar? ¿Vivir otra vida? La pregunta la tomó desprevenida. Rachel pensó en todas las noches en que se acostaba en su pequeña habitación en el sótano, oyendo a los ratones correr entre las paredes, soñando con vestidos de seda y bailes iluminados por velas. Pensó en cómo guardaba cada chelín que lograba ahorrar, imaginando un futuro que parecía siempre demasiado lejano. Todos deseamos eso a veces, admitió ella, su voz más suave, pero desear no cambia nada. No. Alexander alzó los ojos hacia ella y Rachel vio una tristeza profunda en ellos. Pero a veces huir cambia, aunque sea solo por unos días. ¿De qué está huyendo? Él dudó, y Rachel casi esperaba que no respondiera, pero entonces suspiró, como si el peso de guardar aquel secreto fuera demasiado grande. De un escándalo, de expectativas, de una vida que nunca elegí para mí. Él rió sin humor. Mi padre es el duque de Westmarch, soy Alexander Beaumont, y probablemente ya esté en todos los periódicos de Londres que he desaparecido 3 días antes de mi matrimonio concertado. Rachel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ella conocía aquel nombre. Todo el mundo lo conocía. La familia Beaumont era una de las más poderosas de Inglaterra, sus negocios extendiéndose desde las minas de carbón hasta los puertos comerciales. Debía casarse con Lady Penelope Ashworth, continuó Alexander, amargo. Una alianza perfecta entre dos fortunas. Ella es hermosa, educada, todo lo que se espera de una duquesa, y tampoco me ama así como yo no la amo. Entonces, ¿por qué huir ahora? ¿Por qué no negarse desde el principio? Porque pasé la vida entera haciendo lo que me decían, siendo el hijo perfecto, el heredero perfecto. Él se levantó, acercándose a ella, hasta que miré al futuro y vi solo más décadas de la misma prisión dorada y me di cuenta de que si no huía ahora, nunca más tendría valor. Rachel debería estar asustada, debería llamar al señor Hampton, debería hacer algo más que quedarse allí mirando aquellos ojos grises llenos de tormento. Pero en vez de eso, se encontró preguntando, ¿y qué va a hacer ahora? No lo sé. Alexander sonrió por primera vez, y fue como sol atravesando nubes. Por primera vez en mi vida no tengo idea de lo que viene después, y es aterrador y liberador al mismo tiempo. Un grito proveniente del piso de abajo rompió el momento. Rachel reconoció la voz del señor Hampton llamándola. «Tengo que irme», dijo ella renuente. «¿Volverá?» No era una pregunta sensata. Él era un duque fugitivo, ella una simple camarera. Mundos diferentes, vidas que nunca deberían cruzarse. Pero cuando Rachel lo miró, vio solo a un hombre perdido, buscando algo real en medio del artificio de su existencia. «Esta noche», prometió ella, «cuando la casa esté en silencio». Y mientras bajaba las escaleras, Rachel Ashford comprendió que su vida, tan predecible y común como había descrito, estaba a punto de cambiar de formas que no podía imaginar. La noche cayó sobre el Rosewood Inn como un manto espeso, trayendo consigo el murmullo de los cerveceros que ocupaban el salón principal. Rachel se movió entre las mesas con la eficiencia nacida de años de práctica, llenando jarras y evitando manos torpes con destreza silenciosa. Pero su mente estaba en otro lugar, en el ático donde Alexander Beaumont esperaba, escondido del mundo que lo buscaba. Cuando finalmente el último cliente se tambaleó puerta afuera y el señor Hampton se retiró a sus aposentos, Rachel subió las escaleras con una bandeja cubierta.
Su corazón latía acelerado y ella se reprendió por la tontería. Era solo un huésped, nada más. El hecho de ser un duque fugitivo no debería afectar sus obligaciones. Alexander abrió la puerta al primer toque, como si estuviera esperando. La luz de una sola vela iluminaba la habitación, proyectando sombras que hacían sus rasgos aún más aristocráticos. Él había cambiado la camisa de lino por otra, igualmente fina, y su cabello aún estaba húmedo, como si se hubiera lavado el rostro en la palangana. «Pensé que se había rendido», dijo él apartándose para dejarla entrar. «Trabajo hasta tarde». Rachel colocó la bandeja sobre la mesa, notando que él apenas había tocado la comida anterior. «Usted necesita comer. Llámeme a Alexander, por favor». Él se sentó en la única silla de la habitación, gesticulando para que ella ocupara la cama. Cuando Rachel dudó, él añadió, «No hay necesidad de formalidades entre dos fugitivos». «No soy fugitiva», protestó ella, pero se sentó en el borde del colchón. «No». Alexander inclinó la cabeza, estudiándola con una intensidad que la hizo sentirse expuesta. Me di cuenta de cómo observa el camino por la ventana de la cocina, cómo sus ojos se detienen en los vestidos de las damas que ocasionalmente paran aquí. Usted puede no estar huyendo, Rachel Ashford, pero ciertamente está atrapada. Las palabras golpearon algo profundo en su pecho. Rachel entrelazó las manos en su regazo, una súbita vulnerabilidad invadiéndola. «Mi madre trabajó aquí antes que yo», se oyó decir. «Murió cuando yo tenía 14 años, de fiebre. El señor Hampton permitió que me quedara, ocupando su lugar. Fue una gentileza, supongo, o conveniencia. ¿Y su padre? Nunca lo conocí. Mi madre nunca habló de él». Rachel forzó una sonrisa. «Probablemente algún viajero de paso. Hay muchos así». Alexander permaneció en silencio por un momento, y cuando habló, su voz llevaba una suavidad inesperada. «Lo siento». «No lo sienta». Rachel alzó la barbilla con una dignidad que sorprendió a ambos. «Tengo un techo sobre la cabeza y comida suficiente. Muchos tienen menos. Pero usted merece más». La simple declaración le produjo un nudo en la garganta a Rachel. Nadie jamás había sugerido tal cosa. Su vida era lo que era, y ella había aprendido temprano a no desear imposibles. «¿Y usted?», preguntó ella, cambiando de tema. «¿Qué tipo de vida está dejando atrás?». Alexander se levantó moviéndose hasta la pequeña ventana. Afuera, la luna pintaba el patio de plata. Una vida de obligaciones interminables, cenas donde cada palabra es calculada, bailes donde cada danza es una negociación política. Mi padre empezó a prepararme para el ducado desde que aprendí a andar. Latín a los 5 años, esgrima a los 7, economía y gestión de tierras a los 10. «Debió ser difícil», ofreció Rachel, oyendo la amargura en su voz. «Fue sofocante». Él se volvió para mirarla. «Tuve lo mejor de todo, los mejores tutores, las mejores escuelas. Cambridge, después un año en París estudiando filosofía. Pero nunca tuve elección sobre nada que realmente importara, ni siquiera sobre la mujer con quien pasaría el resto de mi vida». Rachel se levantó acercándose a él sin pensar. «Lady Penélope, usted no la ama, pero ¿y ella? ¿Estará sufriendo su ausencia?» «Penélope está probablemente aliviada». Alexander rió sin humor. «Ella me conoce desde niño. Éramos compañeros de juegos antes de que nuestros padres decidieran transformar nuestra amistad en algo más conveniente. Ella también tiene un amante secreto, un pintor que conoció en Roma. Hablamos de eso una noche, semanas antes de que el matrimonio fuera anunciado formalmente. Entonces, ¿por qué? Porque así es como funciona en nuestro mundo. Los matrimonios son transacciones comerciales. El amor, si llega, es una feliz coincidencia. De lo contrario, se mantienen las apariencias y se buscan consuelos en otros lugares». Él pasó la mano por su cabello, frustración evidente en cada línea de su cuerpo. «No puedo vivir así, Rachel. No puedo despertar todos los días durante los próximos 50 años sabiendo que soy solo una pieza en un tablero». La pasión en su voz despertó algo en Rachel. Ella comprendió, quizás por primera vez, que las prisiones doradas seguían siendo prisiones, que tenerlo todo no significaba tener libertad.
«¿Qué hará cuando lo encuentren?», preguntó ella suavemente. «Porque van a buscarlo». «Lo sé». Alexander se volvió hacia ella, y la proximidad entre ellos se hizo palpable. «Quizás solo tenga unos días, quizás solo esta noche. Pero por primera vez en mi vida, estoy tomando una decisión por mí mismo». El reloj de la torre de la iglesia dio la medianoche, los campanazos resonando a través del pueblo dormido. Rachel sabía que debía irse, que quedarse allí sola con él era imprudente, pero algo la mantenía en su lugar, como si sus pies hubieran echado raíces en el suelo gastado. «Cuénteme sobre sus sueños», pidió Alexander, moviéndose para sentarse de nuevo. Esta vez eligió la cama, dejando espacio al lado. «Los verdaderos, no los que usted permite que otros vean». Rachel dudó, pero acabó sentándose también, manteniendo una distancia respetable. «Sueño con tener una pequeña sombrerería. No algo grandioso, solo una tiendita con mi propia colección. He estado diseñando modelos durante años, guardados en una caja bajo mi cama». «¿Sombreros?». Él sonrió, genuinamente interesado. «¿Dónde aprendió?». «Sola, principalmente, observando a las damas que paran aquí, estudiando los grabados de moda que a veces encuentro abandonados. Una vez arreglé el sombrero de una condesa cuyo penacho se soltó. Ella quedó tan satisfecha que me dio una moneda de oro». Rachel sonrió con el recuerdo. «Fue la primera vez que alguien pagó por algo que creé con mis propias manos». «Muéstreme». «¿Ahora?». «¿Por qué no?». Alexander gesticuló hacia la puerta. «Busque sus diseños. Me gustaría ver lo que una verdadera artista crea cuando nadie está dictando las reglas». Rachel bajó las escaleras silenciosamente, su corazón disparado. Era una locura, todo aquello. Pero quizás la locura era exactamente lo que ambos necesitaban. En su pequeña habitación en el sótano, retiró la caja de madera de su escondite y volvió corriendo al ático. Alexander desdobló cada dibujo con cuidado reverente, estudiando las líneas delicadas y los detalles intrincados. Rachel había dibujado sombreros para todas las estaciones, todo tipo de ocasión, cada uno más creativo que el anterior. «Estos son extraordinarios», dijo él finalmente, alzando los ojos hacia ella. «Rachel, tienes talento de verdad». «Son solo dibujos». «No». Él sacudió la cabeza enfáticamente. «Son arte, son visión, son exactamente el tipo de originalidad que está faltando en las monotonías de los salones de Londres». Él sostuvo un dibujo de un sombrero adornado con flores de seda. «Penélope adoraría algo así. De hecho, la mitad de las damas que conozco pagarían fortunas por creaciones únicas como estas». «Está siendo amable», murmuró Rachel, pero sus mejillas se sonrojaron con el cumplido. «Estoy siendo honesto». Alexander devolvió los dibujos cuidadosamente. «Usted debería estar creando estas bellezas, no limpiando habitaciones. El mundo no funciona así para personas como yo. Entonces quizás deberíamos cambiar el mundo». Rachel rió, un sonido genuino que sorprendió a ambos. «Usted habla como un revolucionario. Quizás sea exactamente lo que me estoy volviendo». Alexander sonrió, y esta vez la sonrisa alcanzó sus ojos, iluminándolos. «Una revolución de dos contra un mundo que insiste en decirnos quiénes debemos ser». Conversaron hasta que las primeras luces del amanecer pintaron el cielo de rosa y dorado. Hablaron sobre sueños y arrepentimientos, sobre las cadenas visibles e invisibles que los ataban. Y en algún momento, sin que ninguno se diera cuenta exactamente cuándo, el espacio entre ellos desapareció. La cabeza de Rachel reposó en el hombro de Alexander, sus dedos entrelazados sin pensar. Cuando el sueño finalmente los venció, fue el sueño de los exhaustos y de los esperanzados, arrullados por la fantasía imposible de que quizás, solo quizás, dos mundos diferentes pudieran encontrarse, ni que fuera solo por unos días robados. La luz de la mañana invadió la habitación del ático a través de las cortinas descoloridas, despertando a Rachel con una sensación de desorientación. Por un momento, no comprendió dónde estaba. Solo registró el calor inusual a su alrededor y el sonido de una respiración acompasada que no era la suya. Entonces,
La memoria de la noche anterior regresó como una ola, y ella abrió los ojos para descubrirse anidada contra el pecho de Alexander, su brazo envolviéndola con una familiaridad que debería asustarla, pero inexplicablemente no lo hacía. El corazón de Rachel se disparó, no de miedo, sino de una súbita comprensión de la impropiedad de la situación. No habían hecho nada más que conversar y dormirse, exhaustos por las confidencias compartidas, pero si alguien los encontrara así, su reputación estaría arruinada. Intentó moverse cuidadosamente, pero el movimiento despertó a Alexander, cuyos ojos grises se abrieron e inmediatamente encontraron los de ella. «Buenos días», murmuró él, su voz ronca por el sueño, y Rachel sintió un escalofrío recorrer su espalda al percibir que él no parecía sorprendido o arrepentido por encontrarla en sus brazos. «Tengo que irme», susurró ella, pero sus palabras carecían de convicción. «El señor Hampton». «Alexander», corrigió él suavemente, sin hacer movimiento para soltarla. «Prometió que me llamaría así». «Alexander», repitió Rachel, y el nombre pareció más íntimo en sus labios que cualquier título formal. «Si alguien lo descubre, nadie lo descubrirá». Él finalmente la soltó, y Rachel sintió un vacío inesperado cuando el calor de su cuerpo se alejó. «Pero usted tiene razón, sería imprudente causarle problemas». Rachel se levantó apresuradamente, alisando su vestido arrugado e intentando arreglarse el cabello que se había escapado de su moño. Sus dibujos aún estaban esparcidos sobre la mesa, recordatorios tangibles de la intimidad emocional que habían compartido en las horas oscuras de la noche. Se apresuró a recogerlos, doblándolos con manos que temblaban ligeramente. «Rachel», la voz de Alexander la detuvo cuando alcanzaba la puerta. «Lo que sucedió esta noche, la conversación, no el hecho de que nos hubiéramos dormido, significó algo para mí. ¿Usted comprende?» Ella se giró para mirarlo. Alexander se había levantado también, y la luz de la mañana revelaba la sinceridad en su expresión. Rachel sabía que debería mentir, que debería decir que había sido solo gentileza de su parte, nada más, pero mirando a aquel hombre que le había expuesto su alma, no pudo proferir falsedades. «Significó algo para mí también», admitió ella, su voz apenas un susurro. «Pero eso no cambia quiénes somos, Alexander. Cuando sus días de fuga terminen, lo sé». Él pasó la mano por su cabello, un gesto de frustración que Rachel estaba empezando a reconocer. «Pero quizás podamos tener solo unos días más, solo un poco más de tiempo en este mundo donde títulos y clases no importan». Rachel quería estar de acuerdo, quería creer que podrían existir suspendidos en aquella burbuja de fantasía. Pero la realidad ya estaba llamando a la puerta, literal y figurativamente. Oyó pasos pesados en las escaleras, seguidos por la voz del señor Hampton, llamándola con la impaciencia habitual. «Tengo que irme», repitió ella, esta vez con urgencia real. «Volveré cuando pueda, con su comida». Ella bajó las escaleras con el corazón acelerado, encontrando al señor Hampton en el pasillo con una expresión contrariada. «¿Dónde ha estado?», preguntó él, sus ojos pequeños estudiándola con sospecha. «Hay trabajo esperando desde el amanecer». «Discúlpeme, señor», respondió Rachel, manteniendo los ojos bajos. «No me sentí bien durante la noche». Él gruñó, aparentemente aceptando la excusa. «¿El huésped del ático sigue aquí?» «Sí, señor, pidió que no lo molestaran. Con tal de que pague puede quedarse el tiempo que quiera». Hampton se volvió para bajar, pero se detuvo. «Ah, y Rachel, llegó un mensaje más temprano. Habrá caballeros pasando por el pueblo en los próximos días buscando a alguien. Si ve u oye algo inusual, debe informarme inmediatamente». La sangre de Rachel se heló. «¿Caballeros, señor?» «Sí, parece que algún noble huyó en vísperas de su boda. Gran escándalo. Hay una recompensa generosa para quien proporcione información». Él bajó las escaleras dejando a Rachel paralizada en el pasillo. El mundo los había alcanzado más rápido de lo que esperaban. El resto de la mañana transcurrió en una niebla de ansiedad. Rachel ejecutó sus tareas con eficiencia mecánica, cambiando sábanas, limpiando suelos, sirviendo el desayuno para los huéspedes regulares. Pero su mente estaba en el ático, con Alexander,
y en lo que aquellas noticias significaban para ambos. Cuando finalmente logró subir de nuevo, ya pasaba del mediodía. Llevaba una bandeja con comida que había conseguido reservar sin despertar sospechas. Alexander abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar, tirando de ella rápidamente hacia adentro. «Lo supe», dijo él inmediatamente. «Oí a los caballeros llegar hace una hora. Están interrogando a todos los comerciantes, verificando todas las posadas. Entonces tiene que irse». Rachel colocó la bandeja sobre la mesa, girándose para mirarlo. «Ahora, antes de que lleguen aquí». «¿A dónde?» Alexander caminó hasta la ventana espiando a través de una rendija en la cortina. «No tengo caballo. La carroza que alquilé fue devuelta por el cochero tan pronto como me dejó aquí. Si salgo a pie, seré aún más conspicuo». Rachel se mordió el labio, su cerebro trabajando frenéticamente. Él tenía razón. Un hombre de su apariencia y porte caminando por los caminos rurales de Kent llamaría la atención inmediata, pero quedarse allí tampoco era una opción. No cuando el señor Hampton había sido alertado para observar cualquier cosa inusual. «Hay una vieja choza en los bosques más allá del pastizal sur», dijo ella finalmente. «Fue una cabaña de cazador, pero está abandonada hace años. Pocos saben de su existencia. Podría esconderse allí hasta que los caballeros se marchen». «¿Y cómo llegaré allí sin ser visto?». Rachel pensó rápidamente. «Esperaremos hasta el anochecer. Hay una puerta trasera que da al huerto. Desde allí puede alcanzar los bosques sin pasar por la carretera principal». Alexander se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Rachel, usted no necesita hacer esto. Está arriesgando su posición aquí, quizás más. Si descubren que me ayudó». «Lo sé». Ella miró sus manos entrelazadas, tan diferentes en tamaño y textura. Las suyas eran grandes y curtidas de montar a caballo y practicar esgrima, pero suaves de una vida sin verdadero trabajo manual. Las de ella eran pequeñas y ásperas de fregar platos y limpiar suelos. «Pero no puedo simplemente entregarlo a ellos, no después de...». «¿Después de qué?», preguntó él suavemente, inclinándose para que sus rostros quedaran al mismo nivel. Rachel se forzó a encontrar sus ojos. «Después de que usted me hiciera creer que existe algo más, que quizás yo merezca más que solo sobrevivir». La expresión de Alexander se suavizó, y él alzó una mano para tocar su rostro, con una delicadeza que hizo que el corazón de Rachel se encogiera. «Usted merece el mundo entero, Rachel Ashford. Y si las circunstancias fueran diferentes». «Pero no lo son», interrumpió ella, alejándose antes de que pudiera hacer algo tonto como dejarse inclinar hacia aquel toque. «Y no sirve de nada fingir que lo son. Necesito volver al trabajo. Volveré antes del anochecer con ropa que lo ayudará a pasar desapercibido». Ella salió antes de que él pudiera responder, antes de que la expresión de deseo y frustración en su rostro pudiera quebrar su resolución. Las horas siguientes fueron las más largas de la vida de Rachel. Ella observó, con el corazón acelerado, mientras los caballeros entraban en la posada, mostrando un retrato en miniatura y haciendo preguntas. El retrato mostraba a Alexander en toda su gloria aristocrática, vistiendo las ropas finas y la postura imponente de su clase. Era difícil conciliar aquella imagen con el hombre desaliñado y vulnerable que ella había abrazado durante la noche. El señor Hampton negó haber visto a alguien correspondiente a la descripción, y los caballeros eventualmente se marcharon, pero Rachel sabía que volverían. Harían búsquedas más minuciosas, verificarían cada habitación, cada ático. Cuando la oscuridad finalmente cayó, ella subió al ático por última vez aquel día, llevando ropas simples que habían pertenecido a un antiguo empleado. No eran perfectas, pero transformarían a Alexander de aristócrata en trabajador común. Él las vistió rápidamente, y Rachel tuvo que desviar la mirada cuando él se cambió de camisa, muy consciente de la impropiedad, aunque necesaria. Cuando terminó, él parecía diferente, menos pulido, más común, pero sus ojos aún llevaban aquella intensidad que la dejaba sin aliento. «¿Está lista?», preguntó él, y Rachel asintió, incapaz de confiar en su voz. Bajaron por las escaleras traseras con extremo cuidado, Rachel primero, verificando cada pasillo.
La posada estaba relativamente en silencio, la mayoría de los huéspedes ya recogidos para la noche. Alcanzaron la puerta trasera sin incidentes y Rachel la abrió lentamente, agradeciendo mentalmente por haber engrasado las bisagras la semana anterior. El aire nocturno era fresco y estaba cargado con el olor a manzanas maduras del huerto. Una luna creciente proporcionaba luz suficiente para ver el camino, pero no tanta que los hiciera fácilmente visibles. «Por aquí», susurró Rachel, guiándolo a través de los árboles frutales. Sus pies conocían cada piedra y raíz del camino, años de exploración infantil grabados en su memoria. Alcanzaron el borde de los bosques en minutos. Allí Rachel se detuvo, girándose hacia Alexander. «Siga en línea recta durante unos 20 minutos. Verá un roble enorme con una rama bifurcada. La choza está justo más allá. Hay leña vieja si necesita fuego, pero manténgalo pequeño». «¿Vendrá conmigo?». La pregunta llevaba esperanza y miedo en igual medida. Rachel sabía que debería negarse. Ya había arriesgado demasiado, hecho más de lo que sería sensato. Pero cuando miró a Alexander, vio no al duque fugitivo, sino al hombre que había compartido sus sueños y miedos en las horas oscuras. El hombre que la había hecho sentirse vista por primera vez en su vida. «Sí», se oyó decir, «pero necesito volver antes del amanecer». La gratitud en su rostro valió cualquier consecuencia futura. La choza emergió de la oscuridad como una aparición fantasmagórica, sus paredes de piedra cubiertas de hiedra y musgo, el tejado de paja parcialmente derrumbado en una esquina. Rachel empujó la puerta podrida, que cedió con un gemido de madera vieja, revelando un interior sorprendentemente seco, aunque polvoriento y repleto de telarañas que brillaban plateadas a la luz de la luna. Alexander entró detrás de ella, su presencia llenando el pequeño espacio. Rachel podía oírlo respirar, sentir el calor de su cuerpo en la frialdad de la noche. Sus ojos se ajustaron lentamente a la oscuridad más profunda del interior, distinguiendo formas vagas de muebles abandonados, una chimenea con ladrillos ennegrecidos, una mesa tosca con una silla caída al lado. «No es un palacio», murmuró Rachel, sintiéndose súbitamente avergonzada por la precariedad del refugio que le había ofrecido a un hombre acostumbrado a aposentos de mármol y mobiliario francés. «Es perfecto», respondió Alexander, y algo en su voz la hizo girarse para mirarlo. Incluso en la penumbra, ella podía ver la sinceridad en sus rasgos. «Es real, honesto, exactamente lo opuesto a todo lo que he conocido». Él se movió por la choza con curiosidad infantil, explorando los rincones olvidados. Encontró la leña que Rachel había mencionado, apilada contra una pared, lo suficientemente seca para servir. Con movimientos sorprendentemente hábiles para un aristócrata, empezó a preparar fuego en la chimenea. «¿Aprendió eso en Cambridge?», preguntó Rachel, observándolo trabajar. «En las tierras altas de Escocia, durante una temporada en la propiedad de verano de un tío». Alexander sopló las brasas nacientes, avivando pequeñas llamas a la vida. «Mi padre consideró adecuado que yo aprendiera a cazar y sobrevivir al aire libre, parte de la educación de un caballero. Nunca imaginé que esas lecciones serían útiles de esta manera». El fuego creció gradualmente, proyectando luz dorada que danzaba en las paredes de piedra y transformaba la choza abandonada en algo casi acogedor. Rachel se sentó en el suelo de tierra batida, encogiendo las rodillas contra su pecho, y Alexander se unió a ella, manteniendo una distancia respetable que de alguna manera parecía mayor de lo que realmente era. «¿Cuánto tiempo cree que tendrá que quedarse escondido?», preguntó ella, observando las llamas lamer la madera seca. Alexander permaneció en silencio por un largo momento, su perfil iluminado por el fuego, revelando la tensión en su mandíbula. «No lo sé. Mi padre es persistente cuando se le contradice, y este matrimonio representa una alianza política importante. Él movilizará todos los recursos disponibles para encontrarme». «¿Y cuando me encuentren?». Rachel se giró para mirarlo. «¿Qué sucederá?». «Intentarán convencerme de que regrese, primero con palabras, luego con amenazas». Él pasó los dedos por su cabello, despeinándolo aún más.
Mi padre dirá que estoy avergonzando a la familia, que mis obligaciones superan mis deseos personales. Mi madre llorará, apelará a mi sentido del deber y quizás, eventualmente, ceda, porque eso es lo que siempre he hecho. La derrota en su voz rompió algo dentro de Rachel. Se encontró extendiendo la mano, sus dedos buscando los de él en el espacio entre ambos. O tal vez no ceda. Tal vez esta sea la vez en que finalmente elija su propia vida. Alexander miró sus manos entrelazadas, sus dedos rodeando los de ella con una fuerza que rozaba la desesperación. ¿Y qué vida sería esa? Soy el heredero de un ducado, Rachel. No puedo simplemente desaparecer y convertirme en un hombre común. Hay responsabilidades, tierras, cientos de personas que dependen de la adecuada gestión de las propiedades Beaumont. Entonces volverá. No fue una pregunta, sino una constatación, y Rachel sintió que su corazón se hundía incluso al pronunciar las palabras. No lo sé. Él se volvió completamente hacia ella, sus ojos grises reflejando las llamas. Hace 2 días habría dicho con seguridad que sí, que esta era solo una huida temporal, un momento de rebeldía antes de aceptar mi destino. Pero ahora, ¿ahora qué? Ahora te he conocido a ti. Las palabras surgieron suaves, pero cargadas de significado. Y por primera vez en la vida he vislumbrado algo que realmente quiero, no algo que me dijeron que debía querer. El corazón de Rachel se aceleró peligrosamente. Alexander, no me conoces. Llevamos solo 2 días juntos. Y en estos 2 días me has mostrado más honestidad y valor de lo que he encontrado en años navegando salones de baile y cenas diplomáticas. Él levantó su mano entrelazada, presionándola contra su pecho, donde Rachel podía sentir los latidos acelerados de su corazón. Arriesgas tu posición, tal vez tu seguridad para ayudar a un extraño. Compartes tus sueños, sin miedo al juicio. Me miras y ves solo a un hombre, no un título o una propiedad. Porque eso es lo que eres, susurró Rachel. Solo un hombre bueno y perdido, intentando encontrar su lugar en el mundo. La distancia entre ellos se evaporó sin que ninguno de los dos notara exactamente cuándo o cómo. Alexander se inclinó, su frente tocando la de ella, sus respiraciones mezclándose en el estrecho espacio. Rachel debería haberse apartado, debería haber recordado las imposibilidades que los separaban, pero su cuerpo se negaba a obedecer a la razón. Rachel, murmuró él, su nombre una plegaria y una pregunta simultáneamente. Ella respondió inclinándose hacia adelante, cerrando el último vestigio de distancia entre ellos. El beso fue suave al principio, vacilante, como si ambos temieran que el momento pudiera desvanecerse como niebla al sol. Pero entonces algo se rompió, una barrera invisible desmoronándose, y el beso se profundizó, volviéndose más urgente, más necesario. Las manos de Alexander se movieron a su rostro, rodeándolo con una ternura que contrastaba con la intensidad de sus labios. Rachel sintió derretirse, años de soledad y anhelo no reconocido emergiendo a la superficie. Nadie la había tocado así jamás, como si fuera preciosa, como si importara. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Rachel vio su propio asombro reflejado en los ojos de Alexander, la comprensión compartida de que habían cruzado una línea que no podría deshacerse. «No puedo prometerte nada», dijo él, su voz ronca de emoción. «No sé lo que depara el futuro, ni siquiera lo que pasará mañana». «Lo sé». Rachel tocó su rostro, delineando la línea de su mandíbula con dedos temblorosos. «Pero esta noche es nuestra. Solo esta noche. Podemos fingir que el mundo exterior no existe». Alexander atrapó su mano, besando su palma con una reverencia que trajo lágrimas a los ojos de Rachel. «Te mereces más que promesas vacías y futuros inciertos. Mereces un hombre que pueda ofrecerte el mundo. No quiero el mundo». Rachel se obligó a encontrar sus ojos, dejándole ver la cruda verdad en su alma. «Solo quiero esto, este momento, esta honestidad, algo real en medio de todas las mentiras y pretensiones». Se quedaron sentados juntos mientras el fuego moría lentamente, sus cuerpos entrelazados,
compartiendo calor y silencios cómodos. Rachel memorizó cada detalle. El olor a humo de madera mezclado con el aroma almizclado de él, el peso reconfortante de su brazo alrededor de sus hombros, la sensación de su corazón latiendo contra su espalda. «Cuéntame más sobre tu sueño», pidió Alexander, su voz un murmullo contra su cabello. «La tienda de sombreros, ¿cómo sería?» Rachel se dejó sumergir en la fantasía, pintando imágenes verbales de una pequeña boutique con ventanas de cristal, maniquíes exhibiendo sus creaciones, damas elegantes entrando para encargar piezas exclusivas. Alexander escuchaba atentamente, haciendo preguntas, ofreciendo sugerencias que revelaban una mente comercial perspicaz detrás de la fachada aristocrática. «Podría funcionar», dijo él finalmente. «Con capital inicial y conexiones adecuadas, podrías establecerte en Londres. Las damas de la sociedad siempre están buscando originalidad, algo que las distinga en eventos sociales. Es solo un sueño», protestó Rachel, pero su voz carecía de convicción. «Los mejores emprendimientos comienzan como sueños». Alexander apretó su abrazo. «Y tienes el talento necesario para convertirlo en realidad. El talento sin recursos sigue siendo solo talento». Rachel sintió que la familiaridad de la resignación regresaba. Llevaría años ahorrar cada chelín para reunir capital suficiente, y aún así, ¿quién me tomaría en serio? Una doncella sin conexiones, sin educación formal. Yo te tomaría en serio. La declaración fue firme, sin dudar. Y conozco a otras personas que también lo harían si tuvieran la oportunidad de ver tu trabajo. Rachel se giró en sus brazos, estudiando su rostro a la luz parpadeante de las brasas. «Estás hablando de un mundo que no me pertenece, Alexander. Un mundo que nunca me aceptaría como igual. Entonces tal vez sea hora de desafiar esas fronteras artificiales». Él tocó su rostro de nuevo, y Rachel se inclinó hacia el toque como una flor que se vuelve hacia el sol. «Hay cambios ocurriendo, Rachel. La vieja orden está siendo cuestionada. ¿Por qué el talento y la ambición deberían ser privilegio de nacimiento? Porque el mundo funciona así desde hace siglos. Y tal vez sea tiempo de empezar a funcionar de manera diferente». Discutieron posibilidades imposibles hasta que las brasas se redujeron a cenizas tibias y la oscuridad antes del amanecer envolvió la cabaña. Rachel sabía que debía partir, que cada minuto adicional aumentaba el riesgo de que su ausencia fuera notada, pero el pensamiento de dejar aquel refugio seguro, de regresar a la realidad que los aguardaba, era casi insoportable. «Necesito regresar», dijo ella finalmente, obligándose a apartarse del calor de su abrazo. El aire frío de la madrugada mordió su piel de inmediato. Alexander se levantó con ella con la renuencia evidente en cada movimiento. «¿Cuándo podrás regresar?» «Esta noche, tal vez. O mañana. Depende de los caballeros, si continúan buscando en la región». Rachel se arregló el vestido, intentando eliminar evidencias visibles de horas pasadas en el suelo de tierra. «Rachel». Él tomó su mano, tirando de ella de vuelta para un último beso, cargado de desesperación y promesas no dichas. «Ten cuidado. Si hay cualquier peligro, cualquier sospecha, no regreses. Tu seguridad es más importante que mi consuelo». «Regresaré», prometió ella, sabiendo incluso al pronunciar las palabras que era una promesa que podría no ser capaz de cumplir. «Solo mantente escondido y el fuego bajo». La caminata de regreso a través del bosque fue solitaria y fría, cada paso alejándola de aquel interludio imposible y devolviéndola a la realidad de su existencia. Cuando la posada apareció a la vista, sus ventanas aún oscuras excepto por una luz tenue en la cocina, Rachel se obligó a asumir de nuevo el papel de doncella obediente, guardando los últimos vestigios de Rachel con Alexander en algún lugar profundo de su corazón. No percibió la figura observando desde las sombras del establo, ojos entrecerrados, siguiendo su regreso furtivo a través del huerto. El amanecer llegó con una niebla espesa que envolvía el Rosewood Inn como un sudario gris, transformando lo familiar en algo amenazador. Rachel se movía por la cocina con movimientos mecánicos, sus manos ejecutando tareas que conocía tan bien
que no exigían pensamiento consciente, pero su mente estaba en el bosque, en la cabaña abandonada, con Alexander solo y vulnerable. No percibió al señor Hampton observándola con ojos entrecerrados hasta que él habló, haciéndola sobresaltarse y tirar la cuchara que sostenía. «Pareces exhausta, Rachel». Su voz llevaba algo que ella no lograba identificar, una nota de sospecha que la hizo enderezarse a la defensiva. «¿Tuviste otra noche difícil?» «Sí, señor. El insomnio me aqueja ocasionalmente». Ella se agachó para recoger la cuchara evitando su mirada. Curioso, Hampton se acercó, sus pasos pesados resonando en el suelo de piedra. El huésped del ático también parece haber desaparecido durante la noche. Subí a verificar si necesitaba algo y encontré la habitación vacía. El corazón de Rachel se disparó, pero años de ocultar emociones le sirvieron bien. Se volvió para encararlo con una expresión de inocencia cuidadosamente construida. «Quizás partió temprano, señor. Algunos viajeros prefieren la carretera antes del amanecer». Dejando sus cosas atrás, Hampton gesticuló vagamente hacia las escaleras. «Sus ropas finas aún están en la habitación. ¿Qué caballero partiría sin su equipaje?» Rachel forzó un encogimiento de hombros. «No puedo explicar las excentricidades de los huéspedes, señor. Solo los sirvo». Los ojos de Hampton permanecieron en ella por un momento más, calculando, midiendo. Luego se alejó, pero sus siguientes palabras la helaron. «Los caballeros regresarán hoy. Quieren inspeccionar cada aposento personalmente. Dicen que el fugitivo podría estar disfrazado, escondiéndose a plena vista». Después de que él saliera, Rachel se apoyó en el mostrador, sus piernas súbitamente débiles. Necesitaba avisar a Alexander, pero ¿cómo? No podría desaparecer de nuevo sin despertar más sospechas. ¿Y si Hampton realmente la había visto regresar del huerto, si él sospechaba? La mañana se arrastró con lenta agonía. Rachel ejecutó sus tareas bajo la mirada vigilante de Hampton, muy consciente de cada movimiento, cada palabra. Cuando los caballeros finalmente llegaron, 3 hombres con uniformes impecables y expresiones severas, su corazón se hundió aún más. El líder, un hombre de mediana edad con bigote canoso y postura militar, se presentó como capitán Hartley. Sus ojos barrieron el salón principal de la posada con eficiencia profesional, sin perder ningún detalle. «Necesitamos inspeccionar todas las habitaciones», anunció él, su voz llevando una autoridad inquebrantable. «El duque de Westmarch está ofreciendo una recompensa sustancial por información sobre su hijo. 500 libras para quien dé con el paradero de Alexander Beaumont». Rachel sintió que la sangre se le drenaba del rostro. 500 libras. Era una fortuna, suficiente para comprar la posada 3 veces. Vio la codicia brillar en los ojos de Hampton, la forma en que enderezó los hombros. «Ciertamente, capitán. Tenemos pocos huéspedes en este momento, y solo uno llegó en los últimos días, pero desapareció durante la noche, dejando su ropa». Hampton lanzó una mirada significativa a Rachel. «Mi empleada fue la última en verlo». Todos los ojos se volvieron hacia ella. Rachel se obligó a permanecer en calma, a no revelar el terror que amenazaba con asfixiarla. «Le llevé comida anoche, señor», dijo ella, manteniendo la voz firme. «Él estaba allí entonces. No sé cuándo partió». «Descríbalo». La orden del capitán Hartley cortó el aire como una cuchilla. Rachel eligió sus palabras cuidadosamente, ofreciendo una descripción lo suficientemente genérica como para poder aplicarse a muchos hombres, pero lo bastante específica como para parecer honesta. Alto, cabello oscuro, modales educados, usaba ropa de calidad, pero estaba cubierto de polvo del camino cuando llegó. Hartley sacó un retrato en miniatura de su bolsillo, extendiéndoselo a ella. «¿Este hombre?» Rachel miró la imagen, su corazón apretándose dolorosamente. Era Alexander, pintado en toda su gloria aristocrática, vistiendo sedas y terciopelos, con una expresión solemne y distante en su rostro. Pero no era el Alexander que ella conocía. El hombre del cuadro jamás se reiría de sus diseños de sombreros o dormiría en el suelo de una cabaña abandonada. «Quizás», respondió ella finalmente, «es difícil decir con certeza».
El caballero a quien hospedé estaba bastante desaliñado por el viaje. La vacilación fue suficiente. Hartley intercambió miradas con sus hombres y Rachel supo que habían decidido que ella sabía más de lo que admitía. ¿Dónde está él ahora? La pregunta llegó suave pero cargada de amenaza implícita. No lo sé, señor. Como dije, desapareció durante la noche. Interesante. Hartley se acercó a ella. Su considerable altura lo hacía intimidante. Porque uno de mis hombres habló con el herrero del pueblo esta mañana. Mencionó haber visto a una joven mujer cruzando los campos hacia el bosque anoche, mucho después del anochecer. Una joven que se ajusta perfectamente a su descripción. El silencio que siguió fue absoluto. Rachel podía oír su propio corazón latiendo, sentir el peso de las miradas clavadas en ella. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar una excusa plausible, pero su mente estaba en blanco. «Yo», comenzó ella, pero Hampton la interrumpió. «¿Fuiste al bosque?» Su voz llevaba furia y algo más, una sensación de traición. «Después de todo lo que hice por ti, dándote cobijo, dándote trabajo, ¿me engañas así?» No fue lo que parece. Rachel intentó, pero las palabras sonaban débiles incluso para sus propios oídos. «Muéstranos dónde está». Hartley no levantó la voz, pero había acero en ella. «Coopera, y quizás el duque sea misericordioso. Resiste, y serás acusada de ayudar a un fugitivo de la justicia. Eso significa prisión, posiblemente años». Rachel cerró los ojos, su mundo desmoronándose a su alrededor. Pensó en Alexander, escondido en la cabaña, confiando en ella. Pensó en las conversaciones compartidas, en los sueños admitidos, en el beso que aún ardía en su memoria. Pensó en cómo él la había hecho sentirse vista, valorada, como si su vida pudiera significar algo más allá de simplemente sobrevivir. «No», se oyó decir, y la palabra surgió firme, clara, cargada de una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. «No voy a entregarlo». La bofetada de Hampton la tomó desprevenida, lanzándola contra el mostrador. El dolor explotó en su rostro, el sabor metálico a sangre llenando su boca. Pero antes de que él pudiera levantar la mano de nuevo, Hartley lo detuvo. «Contrólese», ordenó el capitán. Luego se volvió hacia Rachel, y había algo parecido al respeto en sus ojos. «Eres necia, muchacha. Valiente pero necia. Estás tirando tu vida por un hombre que nunca podrá corresponder tus sentimientos. Él es nobleza. Tú eres... Bueno, ya sabes lo que eres». «Sé exactamente lo que soy», respondió Rachel, alzando el mentón desafiante incluso mientras su rostro le palpitaba de dolor. «Y sé que prefiero ser honesta y pobre que rica a través de la traición. Sentimientos admirables pero imprácticos». Hartley suspiró, como si genuinamente lamentara lo que tenía que hacer. «Señores, revuelvan el bosque, busquen cualquier estructura que pueda servir de refugio. Y usted», se volvió hacia Hampton, «manténgala encerrada hasta que regresemos. No podrá avisarle si está confinada». Manos ásperas agarraron a Rachel, arrastrándola hacia el sótano donde estaba su pequeña habitación. Ella no se resistió, sabiendo que sería inútil. Pero su cerebro trabajaba frenéticamente, calculando cuánto tiempo les llevaría a los caballeros encontrar la cabaña, si Alexander tendría algún aviso antes de que ellos llegaran. El sótano era oscuro y húmedo, oliendo a moho y tierra. La arrojaron dentro sin ceremonia, y la puerta se cerró de golpe detrás de ella, seguida por el sonido de un cerrojo siendo echado. Rachel permaneció en el suelo por un momento, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. No por sí misma, sino por Alexander, por todo lo que podrían haber tenido si el mundo fuera diferente. Pero entonces, a través de la pequeña ventana a nivel del suelo, vio una figura familiar. El joven aprendiz de establo, un chico de quizás 12 años que siempre había sido amable con ella, se asomaba desde fuera. Cuando sus ojos se encontraron, él gesticuló con urgencia. Rachel se movió hasta la ventana, presionando el rostro contra los barrotes de hierro. «Timothy, oí lo que hicieron, señorita Rachel», susurró él, sus ojos muy abiertos de admiración juvenil.
Conozco el bosque mejor que cualquier caballero de la ciudad. Puedo llegar a la vieja cabaña del cazador antes de que ellos sigan el sendero largo. La esperanza se encendió en el pecho de Rachel. ¿Harías eso? Hay peligro. Siempre has sido amable conmigo, señorita. Cuando los otros chicos se burlaban de mi tartamudez, usted los defendió. Timothy se enderezó, intentando parecer más valiente de lo que probablemente se sentía. ¿Debo solo avisar al caballero que huya? Sí, y dile. Rachel vaciló, tantas palabras no dichas oprimiendo su garganta. Dile que no me arrepiento de nada. El chico asintió y desapareció, sus pies descalzos silenciosos en la hierba húmeda. Rachel permaneció en la ventana, observando cómo la niebla empezaba a disiparse bajo el sol creciente. No sabía si Timothy lo lograría, si llegaría a tiempo, si Alexander escaparía. Pero había hecho todo lo que podía. Las horas se arrastraron con lenta agonía. Rachel oyó movimientos arriba, voces distantes, el sonido de caballos partiendo. Luego, silencio. Un silencio tan profundo que parecía presionar contra sus oídos. Cuando finalmente la puerta se abrió, era casi de noche. Hampton bajó las escaleras pesadamente, su expresión ilegible en la penumbra. «Lo encontraron», dijo él, y Rachel sintió que su mundo se desmoronaba. Pero el lugar estaba vacío. Parece que su caballero recibió aviso y escapó. Un alivio tan intenso que rozaba el dolor inundó a Rachel. Alexander estaba a salvo, al menos por ahora. «Ha perdido su posición aquí», continuó Hampton, su voz dura. «Quiero que se marche por la mañana, y puede agradecer que no la estoy entregando a las autoridades por complicidad». Rachel asintió, demasiado exhausta para sentir cualquier cosa más allá de una gratitud distante por aquella pequeña misericordia. Cuando Hampton salió, ella se acurrucó en su estrecho catre, tirando de la delgada manta alrededor de sus hombros. Estaba arruinada, sin posición, sin referencias, sin perspectivas. Pero Alexander estaba libre, y en ese momento parecía un precio justo a pagar. El carruaje se detuvo frente al Rosewood Inn 3 días después de la partida forzada de Rachel, sus ruedas tallando surcos profundos en el barro del patio. Hampton salió de la posada, limpiándose las manos en su delantal grasiento, su expresión cambiando de curiosidad a aprensión al reconocer el escudo dorado en la puerta del vehículo. El símbolo de los Beaumont era inconfundible, grabado en oro contra la caoba pulida. Un lacayo bajó primero, impecable en su librea azul marino con bordados plateados, y abrió la puerta. Alexander Beaumont salió del carruaje con la gracia natural de la aristocracia, pero había algo diferente en él. Sus ropas eran impecables de nuevo, el abrigo de lana fina cortado a la perfección, pero sus ojos llevaban una determinación que no estaba presente cuando él había llegado por primera vez, huyendo como un criminal. «Señor Hampton», la voz de Alexander cortó el aire con autoridad. «Necesito hablar con la señorita Rachel Ashford de inmediato». Hampton vaciló, sus ojos pequeños moviéndose nerviosamente entre Alexander y la segunda ocupante del carruaje, una mujer joven de belleza aristocrática que bajaba con ayuda del lacayo. Ella vestía un vestido de viaje en tonos verde esmeralda, su cabello rubio arreglado en rizos elaborados bajo un sombrero de plumas. «La señorita Ashford ya no está empleada aquí, su señoría». Hampton se inclinó servilmente, pero había resentimiento en su voz. «Fue despedida hace 3 días por indiscreciones». «¿Dónde está ella ahora?». La pregunta surgió cortante, sin espacio para evasivas. «No lo sé, señor. Partió sin decir su destino». Hampton se retorció las manos, su postura incómoda. Si hubiera sabido que ella era importante para su señoría, nunca habría. «Ella está aquí». La mujer rubia habló por primera vez, su voz clara llevando una educación refinada y algo más, una genuina amabilidad. No habría ido lejos sin recursos o referencias. Probablemente esté en el pueblo, intentando encontrar trabajo. Alexander se volvió hacia ella, con gratitud evidente en su rostro. «Gracias, Penélope». Lady Penélope Ashworth, pues era ella, le ofreció una sonrisa pequeña pero cálida. «Ve a buscarla.
Yo esperaré aquí e intentaré persuadir al señor Hampton para que sea más comunicativo sobre los acontecimientos recientes. Mientras Alexander seguía a pie hacia el pueblo, sus botas hundiéndose ligeramente en el barro del camino, su mente reconstruía los 3 días desde que Timothy le había alertado en la cabaña. El chico había llegado jadeando, hablando atropelladamente sobre caballeros y prisión, y Alexander comprendió de inmediato lo que Rachel había arriesgado por él. Había huido por el bosque, usando senderos de caza que conocía de sus temporadas en las tierras altas, finalmente llegando a una propiedad menor, perteneciente a un primo distante. Allí, había enfrentado la decisión más difícil de su vida. Podría seguir huyendo, desapareciendo quizás en el continente, viviendo anónimo pero libre. O podría regresar, enfrentar a su padre y luchar por el derecho de elegir su propio destino. La segunda opción era aterradora. Prometía confrontaciones dolorosas y una posible ruptura familiar. Pero cada vez que consideraba simplemente desaparecer, veía el rostro de Rachel, oía sus palabras sobre merecer más que sobrevivir. El enfrentamiento con su padre había sido tan brutal como esperaba. El duque de Westmarch había rugido, había amenazado con desheredarlo, había invocado el honor familiar y la responsabilidad para con generaciones de Beaumonts. Pero entonces, Alexander había hecho algo que nunca antes había hecho. Permaneció firme, se negó a doblegarse, a aceptar el camino trazado para él. «Me casaré cuando encuentre a alguien a quien pueda amar y respetar verdaderamente», había declarado, su voz sin vacilar siquiera ante la furia ducal. «No convertiré mi vida en una transacción comercial». Fue Penélope quien finalmente había mediado la paz. Ella misma había pedido audiencia con el duque, confesando su amor por el pintor romano, explicando que tanto ella como Alexander merecían la oportunidad de una felicidad genuina. Su honestidad, combinada con la inflexible negativa de Alexander a ceder, finalmente había quebrado la resistencia del duque. No con gracia, sino con una aceptación reacia. «Tienes 6 meses», había concedido su padre finalmente. 6 meses para demostrar que puedes administrar las propiedades Beaumont de acuerdo con tus propios principios. Si fallas, regresarás al camino que establecí, si lo logras. El duque no terminó la frase, pero la concesión estaba implícita. Ahora, Alexander atravesaba el pueblo con propósito determinado, buscando cabello castaño y ojos que llevaban tantos sueños como resignación. Preguntó a los comerciantes, a los trabajadores, a cualquiera que pudiera haber visto a una joven mujer sola buscando empleo. Fue la esposa del vicario quien finalmente lo dirigió a la iglesia. «Hay una muchacha limpiando el campanario», dijo ella con curiosidad evidente en su mirada al evaluar las ropas finas de Alexander. Llegó hace 2 días, ofreciéndose a trabajar por comida y alojamiento en el granero de la iglesia. Alexander la encontró donde la señora del vicario había indicado, en lo alto del estrecho campanario, fregando ventanas con un vigor que hablaba de desesperación por mantenerse ocupada. Ella no lo oyó subir, perdida en pensamientos, y él tuvo un momento para simplemente observarla. Su cabello estaba suelto, cayendo por su espalda en ondas despeinadas, su vestido simple manchado de polvo y esfuerzo. Pero había dignidad en su postura, una negativa a dejarse quebrar por las circunstancias. «Rachel». Ella se giró tan rápidamente que casi tiró el cubo de agua. Sus ojos se abrieron de par en par, el shock y la confusión luchando en su rostro. «¿Alexander?» Su voz surgió como un susurro incrédulo. «¿Qué estás haciendo aquí? Si los caballeros descubren». «Ya no importa». Él se movió por el estrecho espacio, cerrando la distancia entre ellos. «Regresé. Enfrenté a mi padre». El matrimonio arreglado fue disuelto. Rachel sacudió la cabeza, como si no pudiera procesar sus palabras. «No lo entiendo. Huiste, estabas escondido». Hasta que una joven mujer muy valiente me recordó que huir no resuelve nada, que a veces tenemos que quedarnos y luchar por lo que queremos. Alexander tomó sus manos, ahora ásperas por el trabajo duro, y las presionó contra su pecho. «Rachel, sacrificaste todo por mí. Tu posición, tu seguridad, tu futuro. Me permitiste tiempo para pensar.
para comprender que podía elegir de manera diferente. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Rachel. No me debes nada. Hice lo que hice porque era lo correcto, no esperando recompensa. Lo sé. Alexander soltó una de sus manos para tocar su rostro, limpiando las lágrimas con el pulgar. Y es exactamente por eso que estoy aquí. Porque no esperabas nada, pero lo mereces todo. Alexander, somos de mundos diferentes, comenzó ella, pero él la silenció con un beso suave, tierno, cargado de promesa. Entonces construiremos un nuevo mundo, dijo él cuando se separaron. Uno donde el talento y el carácter importen más que los títulos. Uno donde una modista brillante pueda establecer su propia boutique en Londres, con capital y conexiones proporcionados por alguien que cree en su talento. Rachel lo miró, apenas atreviéndose a creerlo. ¿Estás hablando de negocios? Estoy hablando de asociación. Alexander sonrió, esa sonrisa que transformaba todo su rostro. Mi padre accedió a darme 6 meses para demostrar que puedo administrar los intereses Beaumont de manera diferente. Pretendo comenzar invirtiendo en emprendimientos que promuevan el talento genuino, independientemente de la procedencia social. Tu tienda de sombreros sería el primer proyecto. No puedes hacer eso. La voz de Rachel tembló. La gente hablará. Tu reputación. Déjalas hablar. Él la atrajo más cerca, sus brazos rodeándola. Pasé la vida entera preocupándome por lo que otros piensan, y eso casi me aprisionó en una existencia vacía. Me mostraste que hay más, Rachel, que el valor no está en aceptar lo que se nos da, sino en alcanzar lo que deseamos. ¿Y qué deseas?, preguntó ella, su voz pequeña pero esperanzada. Tú. La respuesta llegó sin vacilar. No ahora, no forzado por la convención o la expectativa, pero finalmente, cuando hayamos construido algo juntos, cuando ya no necesites preguntarte si estás conmigo por dependencia o por elección. Quiero que tengas tu propia boutique, tu propio éxito, tu propia identidad. Y entonces, si todavía me quieres, pediré tu mano adecuadamente. Rachel presionó el rostro contra su pecho, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Esto parece un sueño imposible. Los mejores sueños siempre parecen imposibles hasta que los hacemos realidad. Alexander besó su cabello, sus brazos apretándola protectoramente. Y no estarás sola en esta travesía. Penélope vendrá con nosotros a Londres, al menos inicialmente. Ella quiere presentarte a las damas de la sociedad, ayudar a establecer tu reputación como modista. Lady Penélope sabe sobre mí. Rachel alzó los ojos, alarma en su rostro. Le conté todo. Alexander sonrió con el recuerdo. ¿Y sabes lo que dijo? Que era hora de que alguien desafiara las convenciones absurdas que nos aprisionan. Que si yo había encontrado a alguien que me veía verdaderamente, sería un necio al dejarla escapar por culpa de prejuicios anticuados. Permanecieron abrazados en el campanario silencioso, el sol poniente pintando el cielo a través de las ventanas recién limpias. Debajo de ellos, el pueblo continuaba su existencia tranquila, inconsciente de la revolución silenciosa que ocurría en aquel estrecho espacio. Tengo miedo, confesó Rachel finalmente. Miedo de fallar, de no ser lo suficientemente buena, de avergonzarte. Imposible. Alexander se apartó solo lo suficiente para mirarla a los ojos. Porque ya eres más valiente, más honesta y más talentosa que la mitad de las personas que conozco. Todo lo que necesitas es oportunidad, y nosotros la proporcionaremos. Un toque en la escalera anunció la llegada de Penélope, quien subió con gracia a pesar del estrecho espacio. Ella estudió a Rachel con ojos inteligentes, y algo en su examen pareció satisfacerla. Entonces esta es la joven que capturó el corazón del hombre más terco que conozco, dijo ella, y había un calor genuino en su voz. Señorita Ashford, estoy encantada de conocerla finalmente. Rachel hizo una reverencia torpe, muy consciente de su vestido manchado y cabello despeinado, comparados con la impecable elegancia de Penélope. Lady Ashworth, yo. Solo Penélope, por favor. Ella extendió sus manos, tomando las de Rachel con sorprendente amabilidad. Cualquier persona lo suficientemente valiente
como para desafiar las convenciones de la forma en que lo hiciste, es alguien a quien deseo conocer mejor. Y Alexander tiene razón sobre tu talento. Vi tus diseños. Son extraordinarios. Las lágrimas amenazaron con volver a los ojos de Rachel. Son muy amables. No somos amables, corrigió Penélope con firmeza. Somos prácticos. El mundo está cambiando, señorita Ashford. Las viejas reglas están siendo cuestionadas, y aquellos de nosotros con recursos tenemos la responsabilidad de usar nuestros privilegios para ayudar a forjar un futuro mejor. Alexander observó a las dos mujeres conversando, su corazón llenándose de algo que no había experimentado antes. No era solo amor, aunque ciertamente sentía eso por Rachel. Era esperanza, esperanza de que quizás, solo quizás, pudiera crear algo significativo con su vida, que su título y recursos pudieran servir a propósitos más allá de perpetuar tradiciones vacías. Entonces, dijo él cuando hubo una pausa en la conversación, ¿estamos todos de acuerdo? Rachel vendrá con nosotros a Londres. ¿Estableceremos la boutique y probaremos que el talento trasciende la clase social? Penélope asintió de inmediato. Rachel dudó solo un momento antes de también asentir, su rostro transformándose con una sonrisa que iluminó todo el campanario. Sí, dijo ella, su voz firme y clara. Sí, vamos a intentarlo. Y mientras los tres descendían del campanario juntos, hacia el carruaje que esperaba y el futuro incierto, pero prometedor que aguardaba en Londres, Rachel comprendió que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no sería definida solo por la supervivencia, sino por la posibilidad, y aunque el miedo permanecía, era superado por algo más fuerte, la determinación de probar que su valor no estaba determinado por el accidente de nacimiento, sino por el contenido de su carácter y la fuerza de sus sueños. La primavera londinense había llegado con su gentileza habitual, pintando los parques reales de verde vibrante y llenando el aire con fragancias de flores recién abiertas. Habían transcurrido 6 meses desde que Rachel Ashford llegara a la capital en un carruaje con blasón ducal, su corazón oscilando entre esperanza aterradora y miedo paralizante. 6 meses que transformaron su existencia de maneras que ella jamás se había atrevido a imaginar durante aquellas noches solitarias en el sótano del Rosewood Inn. La boutique ocupaba una dirección respetable en Mayfair, su fachada modesta pero elegante, con escaparates que exhibían creaciones que rápidamente se convirtieron en objetos de fascinación entre las damas de la alta sociedad. Ashford Millinery estaba grabado en letras doradas sobre la puerta acristalada, un nombre que ahora tenía peso en círculos donde el nacimiento y el linaje tradicionalmente determinaban el acceso y la aceptación. Rachel colocaba con cuidado un sombrero nuevo en el escaparate, sus manos moviéndose con la seguridad nacida de meses de práctica constante. La creación era una de sus favoritas, una pieza de terciopelo azul medianoche, adornada con plumas de pavo real y pequeñas perlas que captaban la luz de una manera que parecía casi mágica. Cada punto había sido cosido por sus propias manos, cada detalle considerado y reconsiderado hasta alcanzar la perfección. Extraordinario, como siempre. La voz de Penélope a su espalda la hizo sonreír. La amistad entre ellas había florecido de manera inesperada pero genuina, construida sobre respeto mutuo y admiración compartida por la valentía de desafiar las convenciones. «Eres parcial», respondió Rachel, girándose para encontrar a Penélope, examinando los registros de pedidos sobre el mostrador de caoba pulida. «Soy honesta». Penélope levantó los ojos, los suyos adornados con uno de los primeros sombreros que Rachel había creado, un diseño delicado en tonos de rosa que complementaba perfectamente su tez clara. «Y estos números confirman mi honestidad. 3 duquesas, 7 condesas y más damas con título de las que puedo contar esperan tus creaciones. Te has convertido en la modista más solicitada de Londres en menos de medio año». Rachel se permitió un momento de orgullo antes de que la inseguridad familiar regresara. «Solo porque tú y Alexander abrieron puertas que de otra forma habrían permanecido cerradas». «Nosotras abrimos puertas», asintió Penélope.
moviéndose para sentarse en una de las elegantes sillas dispuestas para clientas. Pero tú las cruzaste con un talento que habla por sí mismo. La mitad de esas damas inicialmente vinieron por curiosidad o lealtad a Alexander. Regresaron porque tus creaciones son incomparables. Antes de que Rachel pudiera responder, la campanilla sobre la puerta tintineó suavemente, anunciando una visitante. Ambas se giraron para encontrarse con una mujer de mediana edad, vestida con elegancia sobria, su porte llevando la autoridad inconfundible de la alta nobleza. Rachel la reconoció de inmediato por los retratos que circulaban en periódicos y grabados. La duquesa de Westmarch, madre de Alexander. El corazón de Rachel dio un vuelco. Ella había evitado cuidadosamente cualquier encuentro con los padres de Alexander durante los meses pasados, consciente de que su presencia representaba todo lo que el duque y la duquesa inicialmente repudiaban. Pero ahora no había escapatoria, ningún lugar donde esconderse, mientras aquellos ojos penetrantes la evaluaban con una intensidad incómoda. «Vuestra gracia». Penélope se levantó de inmediato, haciendo una reverencia adecuada. Rachel siguió su ejemplo, sus rodillas temblándole ligeramente. La duquesa se acercó con pasos medidos, su mirada nunca abandonando el rostro de Rachel. Cuando finalmente habló, su voz llevaba la educación refinada de la aristocracia, pero también una suavidad inesperada. «Así que usted es la señorita Ashford», no fue una pregunta. La joven que causó tal transformación en mi hijo. Rachel se forzó a mirarla a los ojos. «Vuestra gracia, yo nunca pretendí». «¿Causar problemas?». La duquesa levantó una mano elegante, silenciándola. «No, supongo que no, pero los causó inevitablemente. Mi marido todavía se niega a pronunciar su nombre. La sociedad murmura interminablemente sobre la nueva protegida de Alexander. Y sin embargo, hizo una pausa moviéndose lentamente por la boutique, examinando los sombreros expuestos con ojos conocedores. Cogió el de terciopelo azul medianoche que Rachel acababa de colocar, girándolo en sus manos con evidente aprecio. Y sin embargo, continuó ella, no había visto a mi hijo tan vivo, tan determinado, desde que era un niño antes de que las obligaciones del ducado comenzaran a sofocarlo. Regresa de sus visitas aquí con luz en los ojos, hablando de inversiones y oportunidades, de cambios necesarios en las estructuras anticuadas que gobiernan nuestro mundo. La duquesa se volvió, sosteniendo aún el sombrero. «¿Puedo probármelo?». La sorpresa atravesó a Rachel como una corriente eléctrica. «Ciertamente, vuestra gracia». Con manos que ya no temblaban, Rachel ayudó a la duquesa a colocar el sombrero, ajustando el ángulo hasta que complementara perfectamente sus rasgos aristocráticos. Cuando terminó, la guió hasta el espejo grande que ocupaba una pared entera de la boutique. La duquesa estudió su reflejo en prolongado silencio. Entonces, sorprendentemente sonrió. «Mi marido dirá que estoy fomentando un comportamiento escandaloso al patrocinar su establecimiento. Y quizás tenga razón, pero también estará equivocado». Se volvió para mirar a Rachel directamente. «Conozco a Alexander desde el momento en que respiró por primera vez. Lo vi crecer bajo el peso de expectativas que habrían roto a hombres menores. Él siempre hizo todo lo que pedimos, siempre cumplió con sus obligaciones sin quejas, y observé la luz desaparecer gradualmente de sus ojos, año tras año, hasta que parecía solo una sombra del niño que una vez perseguía mariposas en los jardines de verano». Lágrimas amenazaron con asomar en los ojos de Rachel al escuchar el dolor maternal en la voz de la duquesa. «Entonces huyó», continuó la mujer mayor, «y regresó transformado. Todavía mi hijo, todavía responsable y honorable, pero ahora con un propósito que va más allá de simplemente cumplir obligaciones. Y eso, señorita Ashford, es su regalo para él, para nuestra familia. No hice nada más que ser honesta», murmuró Rachel. «Exactamente». La duquesa tocó su rostro con sorprendente gentileza. «En un mundo de artificio y cálculo, usted ofreció honestidad, y esa honestidad lo despertó a posibilidades que nunca había considerado». Se quitó el sombrero con cuidado, devolviéndoselo a Rachel. «Me llevaré este y encargaré otros 3 para la temporada de verano.
Pero vine aquí con otro propósito, además de las adquisiciones. De la delicada bolsa que llevaba, la duquesa sacó un sobre sellado con cera ducal. Se lo extendió a Rachel, observando mientras ella lo abría con dedos temblorosos. «Es una invitación», explicó la duquesa mientras Rachel leía el contenido con creciente incredulidad, «para el baile de verano que ofreceremos en nuestra residencia londinense dentro de 2 semanas. Alexander insistió en que usted sea incluida entre los invitados oficiales, no meramente tolerada como una comerciante que presta servicios». Rachel levantó los ojos, incapaz de procesar completamente el significado. «Pero, vuestra gracia, mi presencia causaría escándalo». «Sin duda». La duquesa sonrió de nuevo, esta vez con algo cercano a la picardía, y quizás sea exactamente el tipo de escándalo que la sociedad londinense necesita. Mi hijo está decidido a probar que el mérito supera al nacimiento, que el talento y el carácter deben definir el valor social, no los accidentes de linaje. Es una batalla que llevará años, décadas quizás, pero todo viaje comienza con un solo paso. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo, girándose una última vez. Él la ama, ¿sabe? Quizás no haya pronunciado las palabras todavía. Mi hijo heredó la reticencia emocional de su padre, pero lo veo en sus ojos cuando habla de usted, y una madre reconoce el amor en su hijo. Después de que la duquesa partiera, Rachel permaneció inmóvil, sosteniendo la invitación como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Penélope se acercó, leyendo por encima de su hombro. «Tiene razón», dijo Penélope suavemente, «sobre que Alexander la ama. Todos pueden verlo, excepto aparentemente ustedes dos». «Es demasiado pronto», protestó Rachel débilmente. «Demasiado complicado. El amor rara vez es conveniente o simple». Penélope tomó sus manos. «Pero es real, y después de todo lo que ambos sacrificaron y arriesgaron, ¿no merecen al menos explorar esa posibilidad?» La campanilla de la puerta tintineó de nuevo, y esta vez fue Alexander quien entró, trayendo consigo la energía que siempre parecía llenar cualquier espacio que ocupaba. Sus ojos encontraron a Rachel de inmediato, y algo en esa mirada la hizo sentirse simultáneamente expuesta y protegida. «Vi el carruaje de mi madre partir», dijo él, acercándose. «Espero que no haya sido demasiado intimidante. Fue extraordinariamente amable». Rachel aún sostenía la invitación, y Alexander lo notó, su rostro iluminándose. Así que lo entregó personalmente. «Excelente». Tomó las manos de Rachel, inconsciente o indiferente a la presencia de Penélope. «Rachel, sé que estar en ese baile será difícil. Habrá miradas, murmullos, juicios, pero me gustaría inmensamente que viniera, como mi invitada, no como proveedora de sombreros». «¿Por qué?». La pregunta emergió como un susurro. ¿Por qué arriesgar más escándalo, más reprobación? «Porque es hora». Alexander la atrajo más cerca, sus ojos grises sosteniendo los de ella con una intensidad que la dejó sin aliento. «Es hora de dejar de esconder lo que siento, de fingir que esto es meramente una asociación comercial o un arreglo conveniente. Hace 6 meses le pedí que esperara, que construyera algo propio antes de que consideráramos cualquier futuro juntos. Y usted lo hizo, Rachel. Creó un negocio exitoso. Se estableció independientemente. Probó a todos que su valor no depende de mi influencia». Lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Rachel. «Alexander, no estoy pidiendo su mano ahora», continuó él rápidamente. «No aquí, no así, pero estoy pidiendo permiso para cortejarla apropiadamente, para que el mundo sepa que mis intenciones son honorables y serias, que pretendo, si usted me acepta eventualmente, hacerla mi esposa». El silencio que siguió pareció extenderse por la eternidad, aunque solo fueron segundos. Rachel miró al hombre que había transformado su vida, que había creído en ella cuando nadie más lo hacía, que había arriesgado la reprobación social y la ruptura familiar para defender su derecho a la oportunidad. «Sí», se escuchó decir, su voz firme y clara. «Sí, iré al baile. Y sí, puede cortejarme apropiadamente». La sonrisa que iluminó el rostro de Alexander valió cada momento de miedo e incertidumbre.
La atrajo a un abrazo que probablemente era excesivamente familiar para un establecimiento comercial, pero a ninguno pareció importarle. Detrás de ellos, Penélope aplaudía suavemente, su propio rostro húmedo por lágrimas felices. Cuando finalmente se separaron, Alexander sostuvo el rostro de Rachel entre sus manos, tocando su frente con la suya. «Usted es la persona más valiente que conozco, y pasaré el resto de mi vida tratando de ser merecedor de esa valentía». «Ya lo es», respondió ella, tocando su rostro con dedos que finalmente no temblaban. «Siempre lo ha sido». Fuera de la boutique, Londres continuaba su existencia frenética, inconsciente de la promesa silenciosa intercambiada en ese espacio pequeño pero significativo. Pero dentro de esas paredes, 3 personas que se atrevieron a desafiar las convenciones celebraban silenciosamente una victoria que iba más allá del romance personal. Era una victoria de principio sobre prejuicio, de mérito sobre nacimiento, de valentía sobre conformidad. Y cuando Rachel finalmente cerró la boutique aquella noche, guardando la invitación ducal cuidadosamente en su bolso, lo hizo con el corazón más ligero de lo que había llevado en toda su vida. El futuro permanecía incierto, lleno de desafíos y batallas aún por librar. Pero ahora, por primera vez, ese futuro brillaba con una posibilidad ilimitada. La chica que una vez limpiaba habitaciones en una modesta pensión de Kent había aprendido que los sueños, no importa cuán imposibles parecieran, podían alcanzarse con valentía, determinación y el apoyo de almas igualmente valientes. Y esa lección, más valiosa que cualquier fortuna o título, era algo que llevaría consigo por todos los días venideros.